todos al grupo? Sí, hermano, yo lo Mira, sabía. ya te di el acceso porque a Sí, veces entran y salen. ok. Sí, está bien, gracias. Excelente. Nos vamos a tomar unos minutitos en lo que llegan todos, pero hoy vamos a hacer un estudio de segmento. Lo hemos hecho antes, ya lo saben hacer. Vamos al libro de Filipenses. Les dije que van a ser expertos cuando acabemos con el libro de Filipenses. De memoria se lo van a saber casi. ¿Cómo les fue con Isaac el sábado que estuve enfermo? Bien. ¿Qué les enseñó Alejandro? ¿O alguien que se acuerde qué les enseñó más o menos qué vieron o qué hicieron? Le voy a poner tache a Isaac, ¿eh? Vieron cómo hacer los bloques y cómo dividir el texto, creo. ¿Sí es lo que hicieron? Hola, sí, sí vimos divisiones, Ujú. vimos una parte que también nos explicó de inclusio, que era que inicia de la misma forma y termina de la misma forma, vimos repeticiones, vimos Perfecto. algunas leyes de efecto y causa, pero en todo el libro, y doxologías, que son alabanzas. Ah, perfecto. Y eso les va a ayudar muchísimo para el examen final, porque el examen final van a hacer un estudio inductivo, pero del libro completo. Así que todo lo que hemos estado haciendo lo van a poner en práctica para el examen final. Excelente. Pues vamos a ir empezando. Vamos al libro de Filipenses, mis hermanos, por favor. Filipenses, y hoy vamos a estar haciendo un estudio de segmento del capítulo 1:27 al 2:11. Y vamos a ver, creo que algunos de los versículos más bonitos en Filipenses. Aceptar. Entonces, lo que vamos a hacer, como aquí participamos mucho, nos ponemos todos en mute y ya cuando quieran hablar, alzan la manita. Si pueden hacer el icono, mucho mejor. Así veo la manita y ya se ponen en on mute para que no hablemos todos al mismo tiempo. Juan, ¿me podrías ayudar a orar para empezar? Claro que sí. Amado Señor, gracias te damos en esta noche, Padre mío, por permitirnos estar aquí conectados, Señor, como un grupo que busca más de ti, Señor, conocerte aún más, Padre. Te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor. También, Señor Dios, te pido y te doy gracias, más bien te doy gracias por la vida de Roberto, Señor, que pone él la sabiduría que le has dado, Señor, para guiarnos e instruirnos a nosotros también, Señor. Llévanos por el buen camino a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender lo que tu palabra dice y podamos transmitirlo correctamente, Señor. Gracias por mis hermanos que no se han conectado todavía, Señor, también te los entrego. Bendíceles, Señor, y que puedan conectarse, Señor. Gracias por los que estamos conectados, amado Dios, porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Te doy a ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Amén. Gracias, Juan. Liz, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? El 1:27 hasta el 2:11, por favor. Este, ¿Lo tienes uno, por ahí? sí, 1:27 hasta el 2:11. Sí, por favor, 1:27 hasta el 2:11. Ok, sí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para mí, que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios,
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo y siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Increíble pasaje. Del 2:6 al 2:11 era una canción en la iglesia primitiva. Y lo que hizo Pablo fue que la adaptó y la puso en este capítulo. Habla de la preexistencia de Jesucristo, de su muerte, resurrección y después de su glorificación, todo en unos versículos. Es hermoso esos versiculitos. Lo que vamos a hacer, nos vamos a tomar 5 minutitos y quiero que ahí en donde están encuentren las leyes estructurales. Ustedes ya saben cuáles son. Encuentren leyes estructurales. Si quieren hacerle preguntas al texto, igual anoten las preguntas que tienen del texto. Nos tomamos 5 minutitos. Para los que van entrando, estamos haciendo Filipenses 1:27 al 2:11. Estamos haciendo un estudio inductivo de segmento. Nos tomamos de aquí a las 7:34 para continuar. Tómense su tiempo. Veo que unos se están conectando apenas. Estamos haciendo un estudio inductivo del 1:27 al 2:11. Se están tomando unos minutitos para encontrar las leyes estructurales y anotar preguntas que van a ser preguntas de interpretación.
Un minutito más. Ah, wow. ¿Qué saben estos chicos? A tu espíritu. Cuando tú no creías en Jesús, tu espíritu estaba muerto. Aunque vivía tu cuerpo, tu espíritu estaba muerto. Ahora sí, vamos a empezar. Hermanos, ¿se pueden poner en mute, por favor? Apagar su micrófono. Gracias. Ustedes son expertos ya, deberían haber acabado con todas las leyes estructurales, preguntas de interpretación y aplicación. Me voy a enfocar mucho el día de hoy en correlación. Al final vamos a tomarnos un tiempo bastante largo en correlación. Siento que algunos todavía no la agarran a la correlación y me quiero enfocar en eso mucho. Pero vamos a empezar con las leyes estructurales. ¿Hay alguien al que le cuesten las leyes estructurales todavía? ¿O más o menos ahí van? Está bien si todavía les cuestan, para eso es esta clase. Sí, más o Yo, menos. yo Irma, sí, sí todavía me cuesta, hermano. Ok, para eso estamos aquí. Gracias, hermano. Vamos a practicar un poquito más. Vamos a empezar con la ley estructural de repetición. Y algo que vamos a hacer esta vez, que fue un poco diferente a la vez pasada solo estábamos encontrando palabras en el texto que se repetían. Quería que vieran las repeticiones y que observaran el texto. Ahora lo que vamos a hacer es buscar esas repeticiones, pero quiero que esas repeticiones estén a lo largo de todo el segmento y que las repeticiones no nada más sean como hermano y dos veces. Quiero que busquen las leyes que están a lo largo del texto. Muchas veces esas repeticiones unen el segmento y pueden ser repeticiones temáticas. No necesitan ser exactamente la misma palabra. Y por ejemplo, yo les voy a dar una que está a lo largo de todo el texto y quiero que la circulen. Es mismo. Si ven en el versículo 27, dice en un mismo espíritu. ¿Ya lo vieron ahí? Hermano Zenón, ¿vio más del mismo? Sí, pastor. ¿Qué otro vio de mismo? De hecho, lo encontré 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo encontré 8 veces, pastor. A ver, vamos una por una y quiero que me digas las palabras que rodean mismo porque es importante. Sí, en el 1:27 Ajá, ¿qué dice? aparece, dice, firmes en un mismo espíritu. Excelente. ¿Y después? En el 1:30 dice, teniendo el mismo conflicto. En el 1:30 es sosteniendo el mismo combate, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué versión de la Biblia tienes? ¿Qué traducción? Reina Valera 1960, pastor. Excelente. ¿Y cuál Dice, otra vez? yo tengo, dice, teniendo el mismo conflicto. Bien, me gusta más conflicto que combate. Ok. ¿Qué otra repetición ves de mismo? En 2:2, pastor, lo veo 3 veces. A ver, dime cuáles. Dice, sintiendo lo mismo, Ajá, teniendo el mismo amor, ajá. unánime sintiendo una misma cosa. Bueno, ahí sería Sí, está eh, perfecto. femenino, pero serían 3 veces. Ujú, Después lo vuelvo a encontrar en el 2:3, ujú. en donde dice superiores al mismo.
Dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Excelente. ¿Y cuál Después otra? lo veo en Ujú, el 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo, en ujú. el 2:7. ¿Lo tienes en el 5 también? ¿Los sentimientos? Ah, en el 5, Los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. de sentir que hubo también. No lo tengo así, pastor. El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que Ok, hubo también en Cristo Jesús, pero no menciona la palabra mismo en esta versión. ok. En el Y, 7, ¿qué me y, decías? ¿El 7? Ujú. y en el 2:8, pastor, ¿Cómo dice en el 2:8? dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Excelente. Entonces lo tenemos 7 o 8 veces dependiendo de la traducción. Y las primeras 5 veces habla de la misma cosa, estar mismos en un mismo sentir, en un mismo amor, en una misma cosa, en un mismo espíritu. Ajá, así es, Increíble, pastor. ¿no? Cómo está uniendo el segmento Pablo a través de mismos. ¿Qué es lo que quiere que sean? Uno mismo. Un mismo cuerpo. Exactamente. Muchas gracias, hermano Zenón. Sí, pastor, gracias. Hay otra repetición, bueno, hay algunas otras, pero ¿alguien ve alguna otra repetición que esté a lo largo del segmento o que esté varias veces en el segmento? Leiva Liz, por favor. Sí, yo por ejemplo encontré la de Dios, que por ejemplo está en el 28 Ujú, y también encontré que está Dios en el 2, el 6, ujú, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y también lo encontré en el 9 ujú, y también lo encontré en el 11. También encontré el de Cristo, que está en el 27. Y también lo encontré en el 29, en el 2:1, en el 2:5. Y si mi vista no me falla, creo que son todos. bien, bien. Ujú. Gracias, Liz. Sí. ¿Alguien ve la palabra unánimes varias veces? Está ahí en el 27 combatiendo unánimes. Y después en el 2:2 unánimes. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Está diciendo un mismo sentir, un mismo cuerpo, un mismo espíritu y después repite unánimes 2 veces. Ahora lo que vamos a hacer es contraste. El segmento está lleno de contrastes. ¿Alguien encontró algún contraste? Y puede ser un contraste temático también. Ah, ¿Podría ser en el 2-3? acuérdese, hermana, no sé quién habló, pero Ay, perdón, soy Lina. Lo que pasa es que mi Ah, cámara no Lina. sirve. Bueno, dale, Lina, vas. Perdón. No te preocupes, vas, Lina. Bueno, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Allá pues, Perfecto. no creo que nada más era este que decía, no hagáis. Está perfecto. También, No hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Perfecto. Marisela, ¿qué tam- contraste viste?
sé si sea contraste, pero es en el 28. Ujú. Dice, y nada intimidaos por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, perdición y salvación. Excelente contraste. Y hay casi un contraste entre dos grupos de personas, los que intimidan y los que no son intimidados, los que se oponen y los que están firmes y los que van a la perdición y los que van a la salvación. Hay un contraste ahí entre dos tipos de personas. Edgar, ¿qué contraste estás viendo? Hola, en el versículo 29, Ujú. el contraste que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y el contraste ahí viene, sino que también padezcáis por Él. Perfecto. Juan y Jesse, ¿qué contraste ven? Pastor, yo lo veo en Filipenses 2:8. Nos dice, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo veo ahí el amor de Cristo. Mientras que el hombre, yo veo el contraste en Filipenses 1:15-17. Por naturaleza, envidia y rivalidad busca la exaltación y la satisfacción. Ahí sería un interés personal. Sí, está bien el contraste, pero acuérdate que solo estamos en el segmento del 1.27 al 2.11. Estuvo bien el contraste y puedes utilizar ese contraste cuando lo hagas con todo el libro, pero acuérdate, solo es este segmento. Ah, ok, perfecto. Está bien. Gracias. Karen, ¿qué contraste tienes? Hola, bueno, yo no sé si esté bien, pero yo pienso que es el de Cristo como Dios y luego siendo Cristo como siervo y hombre en el versículo 2, bueno, en el capítulo 2, versos 6 y 7, donde dice que pues Cristo tomó la forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Bien, yo lo llamaría más una comparación entre los dos, que también Ok. es una ley estructural. Y cuando Y hablan del... también, Dime, perdón. y también tenía otro Ujú. al principio en el versículo 27, donde les exhorta a que ellos se comporten, sea que Pablo esté con ellos, vaya a verlos, o sea que él esté ausente. Ujú. Excelente, sí, ese es un contraste. Bien, y cuando lo hagan de todo el libro, van a encontrar con repetición de contraste a través de todo el libro. Van a encontrar cosas que se contrastan a través de todo el libro. Y van a encontrar un grupo de personas que se contrasta con otro grupo de personas a través de todo el libro. Y si leyeron Hechos 16, pueden ver el mismo grupo de personas que se contrasta con el mismo grupo de personas a lo largo de todo Filipenses. Es impresionante cuando vean eso, el contraste en Hechos y después en Filipenses. A ver, Marisela, ¿tenías otro contraste? Después lo que vamos a hacer es causa y efecto. Igual este segmento está lleno de causa y efecto. Gabriela, ¿qué causa y efecto ves? Creo que estás con el micrófono apagado todavía, Gabriela. Ya, listo, buenas noches. Buenas noches. En el versículo 9, Ujú. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No sé si esta es substantación, que es el efecto y la causa, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Excelente, Gabriela. ¿Alguien ve otra causa y efecto? Jesús. Pues yo lo veo un poquito más desde antes, desde el versículo 7 y el 8 sería la causa, que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Esa es la causa y el efecto sería que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es para la gloria de Dios. Perfecto, Jesús. Hermana Vicky, Vicky alzó la mano. Si no, Alejandro, ¿qué causa y efecto ves? Sería podría ser el versículo 30. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y en el 2:1 podría ser, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu, algún efecto entrañable, si alguna misericordia podría ser, o me equivoco. Explícame cuál es la causa y cuál es el efecto. El efecto sería el capítulo 2 versículo 1 sería el efecto, y la causa, el versículo 30. Podría ser, yo diría más que la causa, como se les ha concedido la gracia en el versículo 29, como se Ajá. les ha concedido la gracia, el efecto es que creáis en Él, padezcáis en Él. Yo lo pondría más así. Ujú, podría ser ese por... Ah, no, sí, mentira. Sí, sí, sí. José, ¿qué causa y efecto ves? En el 28, donde dice nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación. La causa es que los que se oponen es perdición, pero para vosotros la consecuencia es salvación. A ver otra vez, pero dime cuál es la causa y cuál es el efecto. La causa sería para los que se oponen, que ellos es la inicio de perdición, pero para nosotros salvación. Pues más o menos porque la causa de encontrar salvación no es que algunos se oponen. Ujú. ¿Sí me doy a entender? Ok, Es porque ellos se oponen sería la causa, el efecto de que ellos se oponen es la perdición. ok, ok. A ver, Gabriela. Tienes el micrófono apagado, Gabriela. Ah, bueno. Entonces, Juan. Bueno, aquí veo uno no sé si esté bien, en el 27, Ujú, que dice solamente que os comportéis como es digno, que esa sería la causa, ujú. del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estén firmes en el mismo espíritu. Ese sería el efecto de Ujú. que al comportarse bien o dignos en el Evangelio, pues estén firmes. No sé. Excelente, Juan. Claudia. Sí, yo veo en el capítulo 2 versículo 14 hacer todo sin murmuraciones y contiendas, esa es la causa y el efecto para que seas irreprensibles y sencillos. Perfecto, pero acuérdate que es hasta el 2:11 nada más. Ah, sí, es cierto. Pero estuvo bien. A ver, alguien más alzó la mano que no había hablado. Brenda. A ver si estoy bien, pastor. Buenas noches. Estoy viendo en el capítulo 2 versículo 7 que se despojó a sí mismo, Ujú, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, no sé si la causa sería que se despojó a sí mismo
y el efecto es Dios le exaltó hasta lo sumo. Perfecto, No sé muy si bien, Brenda. ¿Sí? Ah, ok. Excelente, Brenda, muy bien. Este, Claudia, ¿te encontraste otra causa y efecto? Marisela, No sé si bien, pero por ejemplo en el capítulo 2, versículo 3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esa sería la causa y el efecto bueno, podría ser completar el gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes en una misma cosa. perfecto. Hoy estás con todo, Marisela, excelente. A ver, vamos con el hermano Zenón, que alzó la mano primero. Pastor, yo veo una causa-efecto en el 2:11, en el último versículo del segmento. ¿Cuál La es? causa, la causa sería, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y el efecto sería para la gloria de Dios Padre. Muy bien, perfecto, hermano Zenón. Gracias, pastor. Hermano Pedro, ¿todavía lo tienes? Sí, va. Capítulo 1, versículo 29. Porque por causa de Cristo a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, librando la misma batalla que habéis visto en mí. La causa, Cristo mismo. Ujú. El efecto, padecer por creer en Él. Sí, bien, excelente, Pedro. Gracias, pastor. Vi a alguien más con la mano alzada que no había hablado. Pero excelente. Veo que hermana Vicky tiene algo. Podría ser también el termómetro, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que no sean, no tenemos lo de nosotros, sino también ayudar a los demás, ¿no? Se corta un poquito, hermana Vicky, no la alcanzamos a escuchar. A ver, dice el 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Que no nada más veamos los de nosotros, sino ayudar a los demás. Bien, si alcancé a escuchar, sí, sí está bien. Igual si lo quiere anotar en el chat, estaría excelente. Hermano, también sería en el 1:12 y en el 14. Dice que gracias a las prisiones de Pablo se hizo patente en todo el pretorio y a todos los demás. En el 14 dice que ellos cobraron ánimo gracias a sus prisiones, la causa que estuvo en prisión y ellos se atrevieron a hablar más la palabra sin temor. Excelente, hermana, pero acuérdese que solo estamos haciendo del 1:27 al 2:11 el día de hoy. Ese es el segmento que estamos haciendo. Ah, ya. Sí, 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 sí. Veo que la agarraron muy bien a la causa y efecto y al contraste. Veo que ya lo dominan perfecto. Cuando lo hagan del libro completo, quiero que busquen la causa y efecto que hay a lo largo de todo el libro también. Que sea una repetición de causa y efecto para el examen final. Hermana María, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias, hermana. Profesor, solo una pregunta. Sí. No sé si puede hacer causa y efecto. El versículo 6, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Con el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa sería el 6 Ujú.
y el efecto sería el versículo 11. Perfecto. Excelente, Rosario. Gracias. Y cuando me pongan las repeticiones en sus trabajos, pónganme en qué versículos están. Algunos de ustedes me ponen repetición de gozo, pero nunca me ponen en dónde está la repetición de gozo. Pónganme repetición de gozo 10 veces, versículo 5, versículo 2, y así me lo ponen. Así no es como un rompecabezas para mí y sé de lo que me están hablando. Este, ¿Cuál sería el clímax de este segmento? Pues el 6 o 11. Oscar, no has hablado. ¿Cuál sería el clímax de todo el segmento? A ver si me escuchan. Sí. El clímax, bueno, que yo percato es uno podría ser el ánimo de que Pablo incita a los hermanos a seguir adelante y fervientemente a predicar la palabra de Dios y que no se desanime. Ese podría ser un clímax que yo encontré. Más o menos Y el consuelo de unos a otros podría ser otro clímax. Lo que buscamos, Ajá. el clímax es algo específico dentro del segmento, como el punto de más tensión. Hermana Luz María, ¿cuál es el clímax? Es en el versículo 10, lo noto, Ujú. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese sería para mí el clímax. Bien, bien, hermana Luz María. Gabriela, ¿tú viste otro clímax? Sí, bueno, sería a partir del versículo 7 al 9, ahí diría que es el clímax, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Bien, bien, me gusta Gabriela. Y dentro de ese clímax que eligió Gabriela, hay un pivote que ven. ¿Cuál sería el pivote dentro de ese clímax? Donde hay un cambio repentino, como de, mejor no les doy pistas porque está muy fácil. Juan, ¿qué ves que es el pivote? Donde doblan rodilla, Más o que menos, más o menos. A ver, Claudia, ¿tú qué piensas? Con respecto al pivote, híjole, no sé, bueno, no estoy muy segura en esa, solo iba a dar igual otro clímax. Ah, perfecto. ¿Qué otro clímax tienes? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, en el versículo 11. También me gusta como clímax. Lina, ¿qué piensas que es el pivote? Para mí sería el versículo 9 que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Excelente, Lina. Siento que ahí está el cambio. Excelente. Y ahí ven el cambio. Dice muerte y muerte de cruz. Ahí es como el punto más oscuro. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ahí está el cambio que hace Pablo dentro del segmento. ¿Sí lo ven ahí en el versículo 9? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la correlación. Y quiero que lo que hagan, encuentren temas, encuentren frases dentro del mismo texto y piensen en otros lugares de la Biblia en donde está el mismo pasaje o el mismo tema. Y es un poquito más fácil encontrar correlaciones cuando habla de Jesús. Y muchas veces Pablo igual utiliza el mismo tema en varias de sus cartas o el mismo lenguaje. Y un tip que les doy es usar Google, obviamente.
Y entre más hagan estudio inductivo, cuando lean algo van a decir, ah, yo leí esto cuando estaba en Gálatas, o yo leí esto cuando estaba en Hechos. Si quieren, tómense 2, 3 minutos para buscar correlaciones dentro del texto y ahorita lo hacemos juntos. Igual cuando prediquen o compartan, las correlaciones los van a ayudar mucho. Hermano Roberto, otra vez yo, Marisol, Sí, sí. del Olivar. Es que tengo una hermana que no puso su nombre en la lista, pero no sé cómo se llame. Ahorita la vi, pero no la identifico. Tiene la marca del teléfono Huawei P30 Lite. A ver, déjala encontramos. ¿Quiere dar su nombre? Pues sí, sí, que entre. ¿Cómo se llama? Si está por ahí la hermana del teléfono Huawei. Escuchó Es como la hermana Irma. Irma, se escuchó como un aviso de algo perdido. Gracias, hermana Irma. Gracias. Si quiere un minutito más, hermano Mario, a menos de que tenga una pregunta, pero ahorita hacemos correlaciones. Bueno, espera un minuto. Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a hacer correlaciones. Yo les voy a dar la primera y cuando me pongan correlaciones en los trabajos, quiero que me pongan cuál es el tema o la palabra que van a correlacionar con otra y en dónde está. Porque igual algunos me pusieron algo y de repente me pusieron otro pasaje, pero no me pusieron en dónde estaba. Pónganme el versículo de dónde saca la correlación y dónde está esa correlación. La que yo les voy a dar es del 2:7, tomando forma de siervo. Y vamos a ir a Mateo 12, del 18 al 21. ¿Alguien tiene Mateo 12? Del 18 al 21 que me ayuda a leer. Veo, Stephanie, ¿tienes la mano alzada para esto o para otra cosa? ¿Me ayudas a leer, por favor? Es del 12, del 18 al 21, ¿verdad? Por favor. Sí, dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Excelente, gracias por leer, Stephanie. Y esto está haciendo referencia a Isaías 42, del 1 al 4. Entonces vemos que a través de la correlación que encontramos con mi siervo, se cumple la profecía de Isaías, que Jesús toma forma de siervo para ser crucificado. ¿Sí tiene sentido? ¿Alguien más tiene alguna otra correlación con Jesús como siervo? Hay un versículo muy famoso de Jesús como siervo. Yo tengo una correlación, pastor. ¿Es del siervo o es otra correlación? Es otra correlación. Si quieres, espérame tantito, acabamos la de siervo y ya ahorita empezamos contigo. ¿Alguien conoce otra correlación de Jesús como siervo? Stephanie. Isaías 53, hermano. Bien, muy bien. Stephanie, ¿tienes otra? Sí, bueno, la había puesto en el chat, que es Isaías 52:13.
que dice, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Perfecto. ¿Alguien tiene Y todo es, ¿Alguien tiene otra de Jesús como siervo? No. Creo que la más famosa es, no vino a servir, sino, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa? No vino a ser servido, sino a servir. Zenón, hermano Zenón. Marcos 10:45, pastor. Perfecto, muchas gracias, hermano Zenón. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Excelente. Y ahí sacamos la palabra servir en el mismo contexto, en servir y dar la vida por muchos. ¿Y cuántos pasajes sacamos de correlación? Fueron 4 pasajes de correlación con servir. Ahora sí, hermano Mario. Ok, tengo una correlación que es de Filipenses 2:10-11 con Isaías 45:22-23, A ver, pero que dígame, dice dígame, ¿qué está correlacionando con Isaías? que toda rodilla se doblará y curará toda lengua. Perfecto. Ahora leemos, si quiere, lea Isaías. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y curará toda lengua. Perfecto, hermano Mario. Se sacó un 10 con esa correlación. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra correlación? Gabriela, ¿qué correlación tienes? También el Filipenses 2:10 A ver, dime qué vas a correlacionar. con Romanos 14:11. ¿Qué vas a correlacionar de Filipenses? Ahí voy a correlacionar. Se doble toda rodilla, Ajá. Y a ver, léenos Romanos, por favor. porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Perfecto. Excelente. Entonces ya sacamos 2 correlaciones del mismo versículo en Filipenses. Ay, Hermana Irma, ¿tenía alguna usted? ahí sí, hermano, es que no sé levantar ahí en el teléfono la mano. Sería Efesios 4:1 con Filipenses 1:27. ¿Qué quiere correlacionar de Filipenses 1:27? Dice que solamente que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos, o sea, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados. Perfecto, hermana Irma. Muy buena correlación del mismo autor. Y me puede poner ahí, cuando escriba algo así, puede poner exactamente las palabras. La correlación es comportéis dignos del Evangelio. Sí. Karen, ¿qué correlación tienes? Yo tengo la del versículo 2 donde habla de lo que es estar unánimes y humildes. Lo correlaciono con Romanos 12:16, donde dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien, excelente, Karen. José, ¿qué correlación tienes? El 1:29, que acerca, sino que también padezcáis por él, y está en Hechos 5:41, en donde dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido testigos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Está bien? El nombre está en mayúsculas, entonces se refiere a Jesús.
Bien, excelente, José. Y estoy seguro que podrás encontrar otras 3 o 4 correlaciones con eso. Muy bien, Sí, José. está el gozo igual de Pablo. Hermana Luz María, ¿qué correlación encontró? Encontré correlación entre Isaías 53:3 y Filipenses 2:8. ¿Qué quieres correlacionar de Filipenses 2:8 con Isaías? Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el de Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Excelente, hermana Luz María. Y es impresionante cómo Pablo está citando muchas cosas de Isaías acerca de Jesús que ya fueron cumplidas. O sea, profecías cumplidas está citando. Eso está impresionante. Alejandro, ¿qué correlación tiene? Bueno, mamá sería, bueno, se podría correlacionar con Mateo, la que dijo la hermana se humilló a sí mismo. Sería con Mateo 23:12, dice, porque el que se enalteció será humillado y el que se humilla será enaltecido. Podría ser otra, se correlaciona con Mateo 23 de Filipenses 2:8. Más o menos lo estás estirando un poquito porque Filipenses 2:8 está hablando de Jesús y Mateo está hablando de las personas. Ok. Sí. ¿Quieres que se mantenga? Si estamos hablando de Jesús se humilló, Jesús como siervo, encontrar una correlación que hable de humillar y siervo, pero de Jesús. Hermano Mario, ¿tiene otra? Así es, pastor. De Filipenses 2:9 es la exaltación. Está con el Salmo 110:1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una exaltación. Perfecto, perfecto, hermano Mario. También hay otra correlación del mismo en el Salmo 40. ¿Ya ven cómo es más fácil cuando habla de Jesús encontrar correlaciones? ¿Entienden un poco mejor las correlaciones? Me sorprendieron, me dieron un chorro de correlaciones que yo ni siquiera había notado. Está increíble. Me acuerdo la primera vez nadie me dio ninguna correlación. Excelente, muy bien a todos. Lo que vamos a hacer después es preguntas de interpretación. Y lo que quiero hacer en es que mejoren un poco sus preguntas. Las preguntas que hicieron fueron muy superficiales. Y está bien para empezar, pero quiero que hagan preguntas más profundas del texto y al mismo texto. Por ejemplo, una pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué significa comportarse digno del Evangelio de Cristo? Así es como empezó. Y en base a lo que leímos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo es comportarse digno del Evangelio de Cristo? Brenda. Pues sería ay, 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 irreprensibles. Exacto, y lo que pueden ver, pueden agarrar las leyes estructurales que hicimos, especialmente la de repetición, y es la respuesta a esta pregunta. Tener un mismo sentir, tener un mismo amor, estar unánimes, sintiendo la misma cosa, no tener rivalidad o vanagloria. Podemos contestar esta pregunta con las leyes estructurales. Ahí les va una pregunta un poco más, difícil. ¿Qué significa que haya en nosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús? Es de pensarse un poquito más. Marisela. Significar que nosotros también tenemos que padecer lo que Él vino a ser siervo, a servir y a dar el amor, pero lo importante es que nos parezcamos a todo lo que Él vino a hacer, a ser humilde, a servir,
y a llevar el evangelio. Exacto. Las primeras, todo está bien, pero nos queremos mantener dentro del segmento. Contestar nada más con lo que leímos. La otra puede ser siervo. Ser siervo. Stephanie. Quizá también respondiendo el mismo texto, dice en Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres. O sea, bueno, yo entiendo que la correlación que preguntó es esa, porque dice en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué lo hubo? Porque fue hecho semejante a los hombres. ¿Y cómo podremos aplicar eso a nosotros? Esa es más difícil. Yo me quedaría nada más con humillarnos y ser siervos. Sé que tenemos poco tiempo, pero ¿alguien tiene alguna pregunta de interpretación? Aunque no la contestemos ahorita, pero alguien tiene una muy buena pregunta de interpretación en base al texto. Una pregunta que le harían al texto. Pedro, ¿tienes alzada la mano? ¿Qué pregunta tienes? Sí, aquí dice, sin dejaros intimidar por los que se oponen. Yo creo que eso es importante para nuestra vida diaria porque pues, con eso sí se le batalla por la gente que nos critica y está en contra de lo que nosotros defendemos ahora. Buena respuesta, Pedro. José, ¿tienes alguna pregunta? ¿Por qué a nosotros es concedido la salvación a causa de Cristo? Bien, buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nada más buscamos preguntas. Mario, ¿qué pregunta tienes? ¿Por qué Pablo utilizaría un poema o un himno dentro de este pasaje? Porque he visto que es como un tipo de poema ese de Filipenses 5:11. Excelente pregunta. Luz María, ¿qué pregunta de interpretación tendrías de este texto? Basado en el versículo 2:6, en donde menciona que Dios es igual a Cristo, mi pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias que personalizan a Cristo? Bien, tendrías que usar Filipenses para contestarla. También podrías preguntar, ¿cuál es el significado de? Lo podrías preguntar así, pero excelente pregunta. Una pregunta más que le harían al texto. ¿Alguien que no ha hablado aún? O les puedo preguntar al azar también. Está mejor así, a ver si sí están poniendo atención. ¿Alguien que no ha hablado? Una pregunta al texto. ¿Alguien? No vamos a contestarla, solo es una pregunta. Y puede ser, ¿cuál es el propósito de? ¿O cuál es el significado de? Josué. Hola, buenas noches. Bueno, yo aquí no sé si esté bien, pero yo preguntaría, ¿cuáles son los luminares en el mundo? ¿Los qué, perdón? Luminares. Luminares, ok. Eso se encuentra en el versículo 15, Sí. en el cual dice, En ¿cuál el, resplandecéis como luminares en el mundo? acuérdate que solo estamos haciendo hasta el 11, hasta el 2:11 hoy. Pero es buena pregunta para el siguiente segmento. Ok. Gracias. ¿Alguien más con una pregunta que no ha hablado? ¿Cuáles serían los frutos de justicia? ¿Quién habló? No vi a la persona que habló. Yo, Lorena. Excelente. Excelente. ¿Cuáles serían los frutos de justicia? ¿Es tu pregunta? Sí. Bien, excelente pregunta, Lorena.
Lo que vamos a hacer después, vamos a ver quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo dentro del texto. Y lo que quiero que hagamos es que observemos el texto y veamos cuál es su naturaleza dentro del texto de la Trinidad completa. Vamos a empezar con quién es Jesús. ¿Quién es Jesús dentro del texto? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Quién es Jesús? José, ¿quién es Jesús? Siervo. Excelente. Si tienes más, Jesús, digo, José, aviéntatelas. El Consolador, ¿Dónde está el Consolador? ¿En qué versículo? en el versículo 1 del capítulo 2. Sí, algún consuelo de amor. Bien. Marisela, Amor, podría ser. ¿sí? Bien, del versículo, a ver, vamos. 2. Del versículo 27, Jesús es Cristo y suyo es el Evangelio. Después la que dijiste por amor de Cristo. Casi podríamos leer el himno que está ahí con ¿quién es Cristo? Mario, ¿quién es Cristo? Es Dios Ujú, perfecto. en el versículo 6. Bien, excelente. También podríamos añadir a eso y es el que se despojó a sí mismo. María Saray, ¿quién es Jesús? ¿Me escucha? Sí, Ok. En el 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, o sea, Dios es salvación. sí, sí, muy bien. Areli, ¿quién es Jesús? Yo diría que es obediencia en el 8 porque dice haciéndose obediente. Pero también en el 11 dice muy claro que Jesucristo es el Señor. Exacto. Yo diría Jesús es obediente. Josué, ¿quién es Jesús? Hijo, retomando ese mismo versículo que dice la hermana, yo lo interpretaría más como hijo obediente. Bien, excelente. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios Padre? Fácil, ¿no? Ahí en el 11 dice Dios Padre. Y después en el 9, Dios es el que lo exaltó. Dios Padre es el que exaltó a Jesús hasta lo sumo. ¿Alguien ve al Espíritu Santo, algún atributo del Espíritu Santo? Stephanie. Ahí dice consolación. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Bien, excelente. Lorena, ¿tienes alguna otra? Sí, en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ok. Gracias, Lorena. Y lo que vamos a hacer, necesito una persona que acabe utilizando esos últimos versículos para adorar a Dios en oración. ¿Algún valiente que quiera hacer eso? Usar lo que leímos hoy para adorar a Dios para acabar. Ahora sí, ya nadie alzó la mano, ¿va?
José, ¿quieres? Por Sí, favor. pastor. Amado Dios, te damos gracias porque tú siempre eres el que nos guía, el que nos sustenta. Ayúdanos a compartir, a ser dignos, a comportarnos, perdón, como es digno de ti, Señor, para que nosotros podamos estar firmes en un mismo espíritu, Señor, combatiendo contra toda adversidad que se nos ponga en nuestro camino, Señor. Te pedimos, amado Dios, que siempre podamos tener la salvación a través de ti, que podamos sentir ese gozo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, amado Dios, también que toda rodilla se pueda doblar cuando pueda ver, cuando pueda escuchar tu nombre, Señor. Sabemos que tu Hijo amado Jesús es un siervo, es nuestro Salvador, es Cristo mismo, es Dios mismo. Te damos gracias porque Él se despojó de sí mismo para darnos la salvación y la gloria eterna. Amado Dios, gracias por haber sido obediente, por haber enviado a tu Hijo unigénito. Gracias, amado Dios, porque a través de tu Espíritu Santo podemos tener ese consuelo, ese amor, ese gozo y esa paz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, amado Dios, porque tú siempre nos enseñas cómo caminar, Señor. Gracias, Jesús, porque fuiste en la cruz y diste la vida por cada uno de nosotros. Te adoramos, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, José. Excelente manera de integrar el texto a la oración. Gracias. Creo que tienen una clase más, y después descansen, que nos vemos mañanita. Muchas gracias. Excelente trabajo a todos hoy. Bye. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye, gracias. Gracias.